Ya, pues antes de comenzar hoy día con lo que sigue, habíamos ayer quedado pendiente con el tema de las evaluaciones. Ya, entonces lo que discutimos con Pato durante ayer es que básicamente teníamos pensado hacer el experimento de diseño, donde ustedes en realidad le íbamos a pasar el material y iban a tener que diseñar un canal, construirlo y después hacerlo funcionar, ¿cierto? Y ver que efectivamente lo que ustedes habían calculado y diseñado se iba a cumplir, ¿ya? Yo creo que eso iba a ser una experiencia súper enriquecedora y buena onda, y lo íbamos a pasar increíble ahí en el laboratorio, pero lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Así que lo que vamos a hacer en reemplazo de eso, de todas maneras ustedes van a tener, esto va a ser una evaluación cerca del final, de todas maneras van a tener que diseñar un canal de acuerdo a condiciones y restricciones que nosotros les vamos a dar, y después en vez de construirlo lo van a tener que modelar. ¿Ya? Y modelar mediante uno de los tantos software que existe para el modelado de canales abiertos, que en este caso es un hermano del EPANET que vimos para tubería. Y ahí este software se llama GECRAS, también es gratis, es súper usado por los mismos motivos que era súper usado el EPANET. Lo desarrolló en la misma agencia de Estados Unidos y es ampliamente utilizado en el mundo de ingeniería e incluso en el mundo científico también, porque es gratis, está súper probado, es fácil de usar y tiene una interfaz que es bastante amigable, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo vayamos en las clases, vamos a ver si alcanzamos a hacer un tutorial bastante básico, igual como lo que vimos con EPANET del GECRAS, pero si no, les pediríamos a ustedes que se metan en el software. Como les digo, no es difícil y hay tutoriales en YouTube y en Internet, y están los manuales con casos de aplicación y todo, para que ustedes puedan entonces ver cómo funciona e implementar el modelito, ¿ya? Pero eso, los detalles se los vamos a dar más adelante. Entonces eso sería hacia el final como lo que va a reemplazar entonces a este proyecto que teníamos pensado. Y vamos a tener un certamen adicional más, ¿ya? Y ese también va a ser hacia final de semestre, probablemente un poquito antes que la entrega de este proyecto final. Y este certamen 2 entonces va a abarcar todo lo que corresponde a flujo en canales abiertos, ¿ya? Respecto de la corrección del primer certamen, hemos estado trabajando en eso, pero vamos bien lento, entonces queríamos bajarle un poquito las expectativas de cuándo vamos a poder tener la nota, porque tenemos que revisar todos los problemas. Al final eran varios problemas, y el hecho de que ustedes lo hayan tenido que subir a aula, tenemos que descargar los archivos. Aparte estamos trabajando con una rúbrica de corrección un poco distinta al hecho de asignar simplemente puntajes como tradicionalmente se hace a cada una de las preguntas. Entonces, nos vamos a demorar un poquito más. Ya nosotros pensábamos que lo podríamos tener tal vez para esta semana, pero como vamos, yo creo que es difícil. Nos hemos mandado un par de tardes de corrección cada uno y la verdad es que no hemos logrado avanzar mucho, ¿ya? Javiera tiene Así una que, consulta. Javiera, sí, dime. Profesora, Sí, con todo lo que le entendí, vamos a tener al final 3 certámenes. El no, segundo, ¿no? ¿2? dos. Dos Disculpe, certámenes. ¿la fecha del segundo certamen sería la misma que ya habían dicho? No, no. Probablemente no, porque vamos un poquito atrasados. Hoy día, o sea, hoy día cuando terminemos la clase de hoy, vamos a ir una clase atrasados de lo que deberíamos ir, porque, bueno, lo hemos pasado bien aquí, nos hemos extendido con las discusiones y todo. Entonces, esa fecha debería cambiar un poquito. Em, Y disculpe que le interrumpa, pero ¿usted sabe en qué momento van a definir eso? Le explico. Lo que pasa es que por lo menos en Santiago ujú. tenemos el certamen de análisis estructural el mismo día. ¿Qué El día, mismo día del perdón? certamen que ya está El 3 fijado de el agosto, de hidráulica. el 3 de agosto, si no me equivoco, según la información que tengo yo. Ya. Y Eso lo tenemos, podemos cambiar. entonces, Ahí, por eso hablamos con el profesor ayer para ver si era posible que él lo cambiara, ujú.
pero nos dijo que esperáramos la confirmación de ustedes primero para ver la Ya. fecha. Entonces, Mira, a mí me parece que el certamen debería ser antes que eso porque el semestre termina el 7 de agosto, que es ese viernes, y nosotros estamos considerando aparte que ustedes van a tener este trabajo de modelación. Entonces, yo creo que el certamen lo deberíamos hacer tal vez una semana antes de esa fecha, tal vez final de julio, y dejar entonces un par de semanas para que ustedes puedan hacer el trabajo del diseño y la modelación en GECRAS, ¿ya? Pero lo vamos a ver después de la clase con Patricio y les vamos a publicar entonces una fecha definitiva, ¿ya? Pero lo más probable es que no sea el mismo 3 de agosto, ya, muchas ¿ya? gracias, profe. Ya, no hay problema. Entonces, para que quede claro, vamos a tener un certamen más, ya, la fecha por definir, un poquito antes del 3 de agosto probablemente, y después entonces en la semana final tendríamos la entrega de este trabajo de diseño y modelación en GECRAS. ¿Ya? Sí, el trabajo Eh, de modelación es en grupo. sí, va a ser en grupo. Sí. GECRAS sí también está disponible para Mac, Martina. Hay que hacer el mismo truquito que hubo que hacer para EPANET. ¿Ya? Pero también se puede trabajar en Mac. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta respecto de las evaluaciones? Ya. Entonces, después de la clase les vamos a publicar en aula cuál va a ser el plan entonces de evaluación, pero a grandes rasgos es lo que le hemos comentado ahora. ¿Ya? Vamos a dar todos los detalles de los trabajos y la fecha de los certámenes hoy durante la tarde, ya para que se queden tranquilos y así puedan ustedes también planificarse con sus otros cursos que también obviamente es súper importante. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos continuar. Y esto es lo que terminamos de ver ayer, ¿cierto? Llegamos al concepto de energía crítica. Todo esto viene de la curva de energía específica. Y aquí lo que hicimos, ¿cierto? Fue encontrar este punto aquí de mínima energía, ¿cierto? Dijimos que esa es la mínima energía que hay que proporcionar a este canal con el caudal correspondiente y la geometría para que efectivamente pueda existir el flujo, ¿ya? Cómo ese punto de mínima energía se puede obtener en forma teórica, y fue lo que hicimos ayer, donde finalmente, ¿cierto? Llegábamos a la condición de que en el punto crítico, ¿cierto? O de mínima energía, teníamos que el número de Freud al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Y eso siempre va a ser así. Ya en el punto crítico el número de Freud cuadrado es igual a 1 y eso es conveniente desde el punto de vista que nosotros ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en ese punto crítico, por lo tanto, imponiendo esta condición de Freud cuadrado igual a 1, vamos a estar en condiciones entonces de determinar cuál es esta altura, ¿cierto? La altura crítica y cuál es entonces la energía crítica que le corresponde, ¿ya? Eso no quiere decir que el punto crítico efectivamente va a ocurrir en el flujo, simplemente es una cantidad teórica que nos va a servir, como vamos a ver hacia el final de esta clase, para poder analizar el flujo y, por ejemplo, nos va a ayudar a decidir cuál, ¿cierto?, de estas dos alturas, para cualquier nivel de energía, cuál de estas dos alturas, la altura de río o la altura de torrente, es la que finalmente debería ocurrir en el canal. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de esta predicción que nosotros estamos buscando, de encontrar, de poder predecir cuál es la altura de escurrimiento en nuestro canal, el punto crítico, si bien no va a ocurrir en términos reales, nos va a ayudar, ¿cierto?, a diferenciar estos dos casos, ¿cierto? Los casos de los ríos que vimos arriba y los casos de los torrentes que tienen alturas menores a las alturas críticas. ¿Ya? Entonces este nos va a dar un punto sobre el cual nosotros vamos a poder entonces ver, voy a tener un río o voy a tener un torrente de acuerdo a los números de Freud, ¿cierto? Que observemos. El río va a tener un número de Freud al cuadrado que es menor a 1
escurrimiento subcrítico, y los torrentes entonces número de flujo al cuadrado que es mayor a 1, ¿ya? Y acuérdense que eso también estaba relacionado con las velocidades, ¿cierto? Bueno, el caso del flujo crítico, entonces nos representa, ¿cierto?, el mínimo nivel de energía para un canal dado y un cierto caudal. Eso es súper importante, ¿ya? El canal dado en términos de la geometría y el caudal correspondiente, porque esas dos cosas, ¿cierto?, van a definir la forma que va a tener la curva de energía específica. Si nosotros cambiamos la geometría o cambiamos el caudal, la curva de energía específica va a ser distinta y el punto crítico también va a ser distinto, ¿ya? Lógicamente, como este es el mínimo nivel de energía, no va a aceptar más pérdidas, ¿cierto? Porque no podemos tener un nivel de energía menor que el crítico en el canal para que pueda existir el flujo. Y por lo tanto, entonces se dice que este flujo va a máxima eficiencia, ¿ya? Después teníamos el caso de el escurrimiento supercrítico, ¿ya? Y aquí hay que hacer la diferencia, ¿cierto? Cuando hablamos de supercrítico y subcrítico nos referimos a el número de Froude, ya no a la altura en sí, porque el torrente es un escurrimiento que es supercrítico porque tiene Froude cuadrado mayor a 1, pero la altura de escurrimiento es menor a la altura crítica, ¿ya? Entonces hay que hacer la distinción. El término supercrítico está referido al número de Froude, entonces por eso hay que evitar esa confusión. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los torrentes? Como se fijan ustedes, tiene altura menor a la crítica, pero la altura de velocidad entonces es la que domina la energía. ¿Ya? Y eso también lo discutimos ayer, ¿cierto? El número de Froude finalmente nos representa, ¿cierto? La razón entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? Entonces, al tener un Froude cuadrado mayor a 1, los torrentes tienen una mayor componente de energía potencial y menor altura de escurrimiento, entonces grandes velocidades y menores alturas. Los ríos, por el contrario, tienen velocidades menores a la crítica, ¿ya? Y estos son entonces los subcríticos, de nuevo importante, referido al número de Froude, ¿ya? Porque es subcrítico con Froude cuadrado menor a 1, pero la altura de escurrimiento es mayor que la altura crítica, ¿ya? Y esto por el contrario, entonces al tener el número de Froude menor a 1, es la componente de la energía potencial la que domina, y por lo tanto estos flujos tienen grandes alturas de escurrimiento, pero velocidades muy pequeñitas, ¿ya? Entonces intuitivamente uno podría, ¿cierto?, de alguna manera, mirando simplemente el cauce, en algunas oportunidades, visualmente identificar si uno esperaría tener un río o un torrente, ¿cierto? En los rápidos, por donde se hace rafting y donde es súper entretenido hacer rafting, lo más probable, ¿cierto?, es que sea un torrente, ¿ya? Porque voy a tener grandes velocidades, pero alturas de escurrimiento más pequeñas, ¿cierto? Y en otras secciones de ese mismo cauce, probablemente, donde la sección transversal se ensancha y tenemos un flujo que es mucho más calmado, lo más probable es que sea un escurrimiento subcrítico de río, con grandes alturas, pero velocidades mucho más pequeñitas, ¿ya? Entonces eso también es importante. A medida que vamos avanzando en el cauce, la situación puede ir cambiando de escurrimiento de río, torrente, río, etcétera, de acuerdo a, por ejemplo, la geometría, ¿cierto? O si hay algún tipo de aporte caudal, eso va a cambiar, ¿cierto? Al final lo que nos va a importar es ir analizando en cada sección cuál es el número de Froude. Y en base a eso vamos a poder nosotros determinar si es que es un torrente o es un río, ¿ya? Entonces, ¿queda alguna duda respecto de esto de la energía específica, de los ríos, los torrentes, alturas de velocidad, altura de escurrimiento? ¿O estamos más o menos claros ya? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien, ya, ok, súper, estamos. todo bien. Entonces, como decía ayer Pato, esto es súper importante, es la base sobre lo cual vamos a ir construyendo, ¿cierto? O vamos a ir sumando herramientas para en un par de clases más ya efectivamente poder calcular
las alturas de escurrimiento a lo largo del canal, ¿ya? Y ver los distintos cambios que se producen y analizarlos de forma bien detallada. Entonces es importante que esto quede bien claro, ¿ya? Entonces, para ver si es que efectivamente nos quedó claro, vamos a trabajar unos minutitos en este problema de aquí, ¿ya? Que también tiene que ver simplemente con la aplicación de la ecuación de energía específica. Aquí pensemos que no necesitamos ninguna otra herramienta más que la ecuación de energía específica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta y cuál es la situación? Tengo pensemos que podría ser algún tipo de embalse que mantiene un nivel constante acá, ¿ya? Entonces tiene una energía específica constante y pensemos que no hay pérdidas como lo hemos venido trabajando hasta el momento, por lo tanto ese nivel de energía específica se debería mantener una vez que el flujo entra en el canal, si es que no estamos considerando ningún tipo de pérdida, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué abertura debería tener la compuerta? ¿Cierto? Esta compuerta se puede abrir o cerrar y está representada ahí por la flechita amarilla, para que el caudal sea máximo, ¿ya? Dado que nosotros tenemos este nivel, ¿cierto?, de energía constante. La carga que mantiene este embalse aquí no va a cambiar. Entonces, esa es nuestra condición de borde. Y ahora la pregunta es, ¿qué abertura, ¿cierto?, tengo que darle a la compuerta para que el caudal sea máximo? ¿Ya? Pensando en que el caudal lógicamente va a variar con la abertura y va a haber una abertura óptima en que vamos a ser capaces de extraer el máximo caudal, ¿ya? Y este ejemplo está relacionado con lo que conversamos ayer, ¿cierto? Respecto de el ejemplo del vaso, ¿ya? Que al ustedes cambiar un poco la inclinación, finalmente lo que van a hacer es ir aumentando el caudal, pero el flujo siempre lo va a querer hacer con el menor nivel de energía posible, va a querer ser lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces, esto es bastante análogo a ese mismo problema, ¿ya? Lo que vamos a hacer es nos vamos a repartir en grupos por un par de minutos para que ustedes lo puedan discutir, ¿ya? Esto lo pueden resolver en forma analítica de una manera bastante similar a cómo llegamos a la condición de la altura crítica en la curva de energía específica, ¿ya? Pero hay una pequeña variación porque ahora lo que nos interesa es ver cuál es el caudal, ¿ya? Entonces, nos vamos a separar en grupos por unos minutos y lo discuten y después nos reunimos y vemos en el fondo cómo abordar el problema y cuál sería la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a separarnos en un grupo de 4 más o menos, así que ahí tenemos 15 grupos de 4 y lo discuten, ¿cierto? Si no alcanzan a hacer ningún tipo de desarrollo analítico, esto también se puede justificar con palabras y también es bueno intentar hacer esos ejercicios, pero como les digo, aquí la única herramienta que necesitan es la ecuación de energía específica, ¿ya? Y en base a ella se podría responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir en grupos por unos 5 minutitos y después volvemos, ¿ya? Nos fuimos. Ok, estamos. Estamos casi. Se cierran en 10 segundos. Bienvenidos de vuelta los que ya volvieron. Ahora sí deberían empezar a volver. Ya, estamos. Ya, estamos todos de vuelta. Ya, ¿cómo les fue? ¿Algún grupo voluntario para dar alguna respuesta? Ya. ¿Nombro A a alguien ver, entonces? un voluntario de la fuerza. ¿Sí? A ver, ¿en qué grupo estaba Nicolás Antivilo?
Ah, Pablo trabajaron y hicieron un gráfico. Ya, bueno, A ver, dale, Pablo. dale, Pablo. ¿Cómo trabajaron? Ya, profe, no sé si podré como compartir la pantalla porque lo trabajamos en un Paint. A ver, Deja- sí, déjame. Ya. Y ahí tenemos a Luciano que después lo trató de hacer el grupo de ellos analíticamente. Ya, perfecto. Dale, Pablo, ahora deberías poder compartir tu pantalla. A ver, ahí estamos. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, entonces nosotros lo que hicimos fue decir ya que primero teníamos este nivel fijo de energía, Ujú. que no iba a cambiar, y dibujamos varias curvas de diferentes caudales. Ya. Entonces consideramos que a medida que nos desplazamos en esta dirección, los caudales van aumentando, y por lo Ujú. tanto, cuando el caudal llegara a la velocidad crítica, íbamos a estar como en la altura a la que se conseguía mayor caudal. Y esa altura tiene que estar relacionada con la abertura. Ok. Ya. Me gustó esa resolución. Entonces, cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la abertura? No trabajamos mucho con las ecuaciones, entonces no podría darla como... No, no, pero si la tienes ahí en tu gráfico. Ah, bueno, ¿Qué sería aber- este H, supongo. ¿Y cuál es ese H? Eh, No te preocupes por números. ¿Cuál es conceptualmente? ¿A qué corresponde? no entiendo muy bien la pregunta. SH, ¿cierto? Nosotros le pusimos un nombre, ¿o no? ¿Cota piezométrica? No, no, no. En nuestra curva de energía específica, ¿cierto? Es el punto mínimo Ah, de tu crítico. curva. Es el punto crítico, a eso me refería. Ya, Exacto. sí. Ya, súper bien, perfecto. Me gustó la respuesta. Ya, puedes dejar de compartir, Pablo. Súper bien. Ya. Eh, ahí estamos. Ya. Y Luciano, ¿ustedes habían hecho analíticamente? ¿Quieres compartir también? Hola, profe. O sea, no tengo como una pizarrita para poder mostrarlo, pero sí podría dar como la idea que teníamos detrás de las ecuaciones. Ok, Ya, dale. Ya, a lo ver, dale. que estaban hablando, lo que nos dijo el profe como una ayuda, que teníamos que usar la ecuación de energía específica, que Ujú. es el Q cuadrado partido en 2G por el área al cuadrado más H. Nosotros sabemos que si hacemos un balance de energía entre un punto inicial, que puede ser donde se ve esa flechita que vendría siendo una altura constante, y Ujú. vamos a tener un punto 2 que va a ser cuando está, donde está el caudal máximo. Ya, Entonces, entonces, ustedes tienen eh, aquí un punto, ¿cierto? sí, Y el otro lo pusieron acá en el fondo. sí, sí, exacto. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros, como sabemos que la energía es constante, el dN de H es igual a cero. Ya. Y nosotros derivamos esa expresión y tenemos que el caudal, donde está el caudal máximo, el área, va a haber un dAn Ujú. de H, que va a depender, porque esa área va a depender de la altura a la que nosotros, o sea, el caudal, perdón, va a depender de la altura a la que nosotros estemos abriendo como la compuerta, por así decirlo. Ya, sí, Entonces, sí, lógico, sí. entonces ahí tendríamos que derivar la expresión y quizá vamos a tener que hacer como una especie de in- o sea, una integración o algo así para encontrar la altura a la que va a haber va a estar ese caudal máximo, como la altura específica. Ya. Podría ser. Yo creo que hay formas más simples de verlo, pero puede que eventualmente sea una alternativa. Si quieres, después me puedes mandar los cálculos que hicieron para poder revisar si es que efectivamente podrían haber llegado al resultado así. ¿Ya? Pero así como de acuerdo a tu explicación, no estoy seguro que puedas llegar efectivamente al resultado que estamos buscando. Pero de todas maneras, súper bien. Ya, ¿Ya? Javier Jiménez tiene un resultado, a ver. Javier, Sí, yo, al igual que mis compañeros, planteé
la ecuación de energía entre los mismos puntos de las líneas verdes que tiene dibujadas. Y al final, en el punto 2, o en la parte derecha, uno asume un área rectangular de ancho B y altura h, y luego se despeja Q en función de h y los otros términos, para luego derivar y maximizar, que es lo que queremos. Y finalmente obtuve que h tiene que ser igual a 2/3 de la energía. H igual 2/3 de la energía. Sí. Ya, eso de hecho está correcto. Como tú lo planteaste para un canal rectangular. Y para un canal rectangular eso está correcto. ¿Ya? Pero también lo podemos hacer en forma general sin necesariamente particularizar a un canal rectangular, pero está súper bien la respuesta. Siempre yo encuentro que en esto en flujo en canal abierto, siempre la aproximación a un canal rectangular es súper útil porque es el caso más simple y de todas maneras nos permite entender cuáles son los fenómenos, ¿ya? Ahora el detalle importante es qué es lo que significa ese término 2/3 de la energía para un canal rectangular. ¿Ya? Y esa podría ser una pregunta que sigue. Tú llegaste a un resultado que de hecho está bueno, está correcto, pero en términos físicos, ¿a qué corresponde ese término 2/3 de H de la energía? ¿Ya? Y esa también es una pregunta que podemos responder en base a la curva de energía específica. ¿Ya? Ya. Diego estaba comentando, Diego Olivares. Diego. Sí, que en un principio nosotros habíamos dicho que con hacer el fruto al cuadrado igual a 1 se podría llegar al resultado, porque en el punto crítico, que es lo que mencionó Pablo al principio, se llega al caudal máximo. Pero después lo tratamos de, como usted había mencionado, de que había que usar solamente o sea, solamente con la ecuación de energía específica se llega al resultado. Lo tratamos de aplicar desde ahí. Y llegamos a la conclusión de que al plantear la ecuación de energía y al derivarla con respecto a H y al igualarla a cero, se podía despejar, porque va a quedar el área en función de H, y ahí se podría despejar el área, y dependiendo de la geometría del problema va a ser cómo esté esa área. Ya, perfecto. De hecho, también está correcto. Pero ustedes tal vez partieron aquí en forma inversa. Ustedes partieron del fruto cuadrado igual a 1 y llegaron a que eso O sea, que podría... al principio ya habíamos dicho que con el fruto cuadrado bastaba, pero como tratamos de aplicar la ecuación de energía, como que nos olvidamos de un principio del fruto cuadrado. Ya. Y al final llegaron a eso como un resultado, entonces. Sí. Ya, perfecto. Ya. Súper bien. Y por acá, Javier, bueno, ya Javier ya nos dijo, pero todos han dicho cosas que están bien. Ya finalmente, y esto también es parte de la discusión que tuvimos ayer, esto está relacionado con el punto de mínima energía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo podrían ver de una manera bastante análoga a cómo dedujimos el punto de energía crítica, ahora para un caudal? Si nosotros tenemos la energía, ¿cierto? La energía aquí es H más Q cuadrado sobre 2G área cuadrado, y esa energía se mantiene constante y corresponde entonces a este nivel del estanque. Aquí el H, ¿cierto? Vendría a estar dado en nuestra sección 2, ¿cierto? El H y el Q cuadrado están aquí en la sección 2. ¿Ya? Entonces igual estamos haciendo aquí un balance entre esta sección 1, que mantiene una energía constante, y esta sección 2, que va a tener una cierta altura, y ese caudal lógicamente va a estar relacionado con la altura. ¿Ya? Ahora lo que podemos hacer de esta ecuación es lo que nos interesa ahora, y la pregunta es cuál es el caudal, ¿cierto? Estamos hablando del caudal, y por lo tanto podríamos llegar y despejar cuánto vale Q de aquí, y Q entonces va a valer área raíz de 2G, la raíz de E menos H, ¿cierto? Si ustedes despejan el Q de la ecuación de energía específica. Y aquí, entonces, tenemos una ecuación para el caudal,
en función de este nivel de energía constante, recordemos que es constante, y la altura, ¿ya? Y aquí entonces tenemos algo que es bastante similar a lo que hicimos ayer y podemos entonces derivar, queremos encontrar cuál es el caudal máximo y queremos ver qué altura efectivamente produce ese caudal máximo. Entonces derivamos respecto a h, y esta es una derivación más o menos larga y unas raíces involucradas, pero finalmente el resultado al que llegamos, ¿cierto?, de decir que dq en dh es igual a 0 para encontrar el máximo de la curva, finalmente vamos a llegar a la condición de que fruit cuadrado es igual a 1, ¿ya? Y ustedes pueden hacer la derivación después, si es que no la han hecho, porque estoy leyendo en el chat que varios grupos hicieron una derivación de este estilo, ¿ya? Sí, pero ahí lo importante resaltar es que aquí se hizo de Q en DH igual a 0 y no Claro. de en DH igual a 0, que fue lo que hicimos ayer. Claro, esa es la diferencia, pero lo interesante es que llegamos exactamente al mismo resultado, ¿ya? El nivel de energía, el caudal, ¿cierto?, máximo que va a ocurrir en este sistema para un nivel constante de energía está dado para la condición de flujo cuadrado igual a 1. Y por lo tanto, eso nos indica que la abertura que habría que darle a la compuerta, ¿cuál es? ¿Cuál sería la abertura que finalmente tenemos que darle a la compuerta para lograr este Q máximo? Es la altura que ocurre en un fluid cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y eso corresponde a nuestra altura crítica, ¿ya? Entonces, para maximizar aquí el caudal, yo le tengo que dar una abertura, tengo que forzar que la altura en 2 sea efectivamente la altura crítica, ¿ya? Y eso lo logro entonces abriendo la compuerta en una altura igual a la altura crítica, ¿ya? Pero súper bien, de todas maneras los análisis que hicieron estaban súper bien. Ya, entonces ahora, siguiendo con lo mismo, y con esto terminamos el ejemplo, podemos graficar la curva, en este caso, ¿cierto?, que era caudal, el área raíz de 2g raíz de e menos h, la podemos graficar para un valor h constante, ¿ya? Y la dejamos entonces q como función de h. Y si graficamos esa curva ahora, vamos a obtener algo como la curva azul. ¿Ya? Y esa curva tiene un máximo entonces aquí, ¿ya? Y ese caudal máximo que ocurre entonces para el nivel de altura crítica, ¿ya? Entonces, tengo que garantizar, si quiero que circule el caudal máximo, abro la compuerta con una abertura igual a la altura crítica. Si yo le doy aberturas menores, y en este caso estoy forzando un torrente a la salida, por ejemplo, aquí, con esa altura, voy a tener un cierto caudal circulando, pero ese caudal no va a ser el máximo que podría circular, ¿ya? Y si la abro más que la altura crítica, si la abro acá, por ejemplo, en este caso la altura de la salida va a ser una altura subcrítica, una altura de río, ¿cierto? Porque voy a tener alturas que son mayores a la crítica. Y en ese caso, entonces el caudal tampoco es el máximo que podría ser, ¿ya? Y para un nivel de caudal dado, se fijan que también podría haber una altura correspondiente de torrente y una altura correspondiente de río, ¿ya? Entonces, pensemos que si la compuerta está completamente cerrada y la empezamos a abrir, vamos a ir aumentando el caudal, ya que va circulando progresivamente hasta que vamos a llegar a una abertura igual a la altura crítica, caudal máximo, y si la continuamos abriendo, el caudal va a empezar a disminuir. Ya ahí es tal vez un poquito contraintuitivo porque nosotros pensamos, bueno, mientras mayor es la abertura que tenga la compuerta, mayor va a ser el caudal que circula, ¿ya? Pero no es así porque tenemos que mantener, ¿cierto?, la restricción de que el nivel de energía específica ahí es constante. A ver, Ahí el caudal máximo va a ocurrir entonces para la altura crítica. hay una pregunta de Nicolás y después de Gonzalo. Nicolás, pero ese H2 estaría medido desde el suelo. El H2 lo medimos desde fíjense, el nivel de referencia para la sección 1 y 2 tiene que ser el mismo, ¿cierto? Entonces lo medimos desde acá, ¿ya? Y por lo tanto el HC o el H2 tendría que ser desde el suelo hasta la abertura de la compuerta, ¿ya? Profe, ¿no sucede lo mismo si hay una compuerta que va sumergiendo? Que se Ahí va no cerrando. entiendo. Que se va cerrando. ¿Debería suceder lo mismo pero en sentido contrario?
O sea, no sé si entiendo bien la pregunta, Gonzalo, si quieres la puedes explicar. Sí, profe, por ejemplo, una compuerta que se va como entrando a la superficie, onda que va entrando como a la tierra, es decir, que va dejando que el Hacia caudal abajo. ahora no salga por abajo, sino que salga por arriba de la compuerta. Ah, ya. Es distinto, Ah, es otra situación. Le preguntaba es, si se es modelaba o- igual o no. es otra situación y de hecho también vamos a tratar con ese tipo de estructura, se reciben en otro nombre, esos son los vertederos, ¿ya? Y efectivamente ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces también es porque finalmente la ecuación que aquí, tal vez olvidémonos un poco de qué es una compuerta. Podría haber sido, como dice Gonzalo, la situación inversa, un vertedero, sino que lo que nosotros tenemos aquí es la relación caudal, altura y energía específica. ¿Ya? Entonces, para un nivel de energía específica determinado, el caudal máximo siempre va a ocurrir en el nivel de energía crítica. ¿Ya? Y puede ser una compuerta, puede ser un vertedero, algún otro tipo de estructura, ¿cierto? Lo que nos interesa finalmente a nosotros es la ecuación a la que estamos llegando, ¿ya? Y conceptualmente, la curva de energía específica, ¿ya? Pero súper bien, entonces finalmente nuestra situación, si queremos obtener el caudal máximo, tendría que ser algo así, ¿ya? Entonces le damos una abertura a la compuerta igual a la altura crítica y ahí vamos a estar evacuando el caudal máximo, ¿ya? Súper bien, Como dato espero que... rosa, perdón, como dato rosa, en el caso de los canales que son abovedados, es decir, se pueden cerrar hacia arriba, por ejemplo, si tuviera una tubería, pero que está funcionando con aire a superficie libre, el caudal máximo no ocurre con la boca llena, no ocurre cuando la sección está completamente llena de agua, sino que en ese caso ocurre aproximadamente al 85% de la altura, producto del balance que se tiene que producir. Es distinto que cuando está en presión. En presión, obviamente, ustedes pueden forzar cuanto caudal quieran porque lo hacen a través de presión, pero si lo dejan con superficie libre, eh, el máximo no ocurre con la boca llena y la curva es parecida a lo que vemos acá. Ujú. Así que ya, con eso esperamos que haya quedado claro lo de la energía específica. Uno puede ir para un lado con las alturas, para el otro lado con los caudales, ¿cierto? Lo importante es tener la claridad conceptual de qué es lo que significa y qué es lo que representa, ¿ya? Entonces recuerden, Profe, dime, una Luciano. consulta por lo que dijo en delante el profe Catalán respecto a cuando una tubería, el caudal máximo dijo que ocurría como en un 20% respecto como a la altura máxima del pelo de Ujú. agua, ¿o no? Pero yo leí que también en los canales o en cualquier tipo de sección por donde pase un canal, o sea, un flujo de agua, la velocidad máxima se iba a concentrar en un punto en el 20% por debajo del pelo de agua. ¿Eso está relacionado con lo que dijo el profe? Em, no, porque son cosas distintas. Una es donde ocurre la velocidad máxima, según entiendo tu pregunta, y la otra es Sí. efectivamente la capacidad de portear, de llevar caudal de un punto a otro que tiene ese sistema. Ah, ya. Em, pero Ok. claro, no es lo mismo. No estábamos en el fondo hablando de lo mismo. Uno es el caudal total que lleva la sección y el otro es el punto donde ocurre la velocidad máxima. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, súper bien. Ya, Entonces ahí ya hemos discutido harto de la ecuación de energía específica. De todas maneras, si quedan dudas, es súper bueno que las hagan porque, como les hemos venido diciendo, esto es la base para todo lo que sigue. ¿Ya? Entonces, hemos trabajado la energía específica y todas las situaciones conceptuales que hemos planteado no están incluyendo las pérdidas, ¿ya? Pero como es un sistema natural y nosotros sabemos que va a haber fricción con las paredes, va a haber turbulencia, entonces van a existir pérdidas y tenemos que buscar entonces alguna forma de cómo estimarla, de cómo calcularla. Nicolás, tienes la mano arriba. Hola, profe, buenos días. Hola. bueno, ¿Sabe, podría volver, por favor, la PPT anterior? Que tengo una duda, por favor, ¿Sí? con el gráfico. Es Ujú. que yo estaba mirando el gráfico de curva de energía específica ¿Sí?
donde salían los tres caudales, salía Q1, Q2 y Q0. Tengo la ¿Sí? duda que cuando el caudal aumentaba se iba a la derecha, ¿cierto? Sí, las curvas van hacia la derecha, sí, sí, sí. Es que es por eso la duda, que como mirando el gráfico, veo que cuando el caudal es como contrario al gráfico que tienen en el problema. Como que yo veo que a menor caudal me aumentaba el HC. No sé si me podría ayudar con eso, como que no lo puedo ver gráficamente. Sí, pero es que ahí son dos cosas distintas. Aquí estamos manteniendo un nivel de energía constante y ver cómo varía el Q y el H para ese nivel específico. Ah, ya. En la otra, lo que tú estás haciendo para cambiar las curvas, tú estás cambiando el caudal del sistema. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Ahí estaba. no es exactamente, hay una sutileza ahí en cuanto a la diferencia. ¿Ya? Pero son Ah, cosas ya. distintas. Una cosa es cómo varía para un cierto canal con geometría definida, cómo varía la curva de energía específica con el caudal, que efectivamente ahí se va transportando hacia la derecha. Y esto es otra cosa, ¿cierto? Esto es para un nivel de energía fijo y que se mantiene constante, cómo varía el caudal de acuerdo a la altura. ¿Ya? Son cosas distintas, pero que Ah, de ya. todas maneras es la misma ecuación de energía específica, así que súper buena pregunta de todas maneras. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Ahí sí me queda Joaquín claro. tiene la mano arriba. Joaquín, Eh, Mi duda es si en cada punto de la curva el caudal es distinto, según entiendo, en esta curva sí, sí, pero porque si el caudal iba aumentando se movía la curva. Entonces eso es lo que no... es que claro, son cosas distintas. Es en el fondo, según entiendo, la misma pregunta que hicieron hace un segundo. Aquí en el fondo estamos forzando distintas alturas con la compuerta, de acuerdo a un nivel de energía constante, y eso nos genera distintos caudales de salida. ¿Ya? La Ujú. otra era que nosotros estamos cambiando el caudal del sistema, y por lo tanto cambia la curva de energía específica. ¿Ya? Pero son cosas que si bien parten del principio de la energía específica, las situaciones particulares son distintas. En una tú estás cambiando deliberadamente el caudal del sistema, que es cuando tú desplazas las curvas hacia la derecha o hacia la izquierda, y aquí en el fondo lo que tú estás haciendo es imponer una cierta altura en el canal, en este caso a la salida de la compuerta, y ver cómo varía el caudal de acuerdo a un nivel de energía específica constante. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo nos estamos manteniendo como en una sola vertical de la curva de energía específica, en un nivel de energía constante, y en la otra estamos cambiando efectivamente la curva completa. ¿Ya? Ya. Entonces esa es la diferencia entre esas dos. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Parece que estamos. Entonces ahora sí, nos vamos con el tema de las pérdidas. ¿Ya? ¿Y se recuerdan de esto? ¿Se recuerdan a qué corresponde esto? Esto lo vimos también y lo discutimos extensamente en la primera parte del curso, ¿cierto? Con esta formulita de acá y un par de pasos después llegábamos finalmente a la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿ya? Para calcular las pérdidas de carga en la tubería. Y esto finalmente nos decía, ¿cierto?, que la cota piezométrica en una sección menos la cota piezométrica en la otra sección, ¿cierto? En una sección, llamémosle 1 aquí y 2 por acá. La diferencia, ¿cierto?, entre esas cotas piezométricas era igual a este término que dependía, ¿cierto?, de la fricción y que nosotros después lo llamamos la pérdida de carga. ¿Ya? Aquí hay que tener ¿cierto? Y esto también lo conversamos, aquí el término de velocidad no influía porque estábamos bajo una situación de flujo permanente, donde no habían cambios temporales, y además estábamos en escurrimiento en boca llena, por lo tanto el fluido ocupa toda la sección transversal, y en esta situación, ¿cierto?, no habían cambios de velocidad. Y era por eso, ¿cierto?, que en estos cambios de velocidad o la velocidad, la energía de velocidad, no aparecía en esta ecuación de arriba.
¿ya? Porque la sección era conocida, ¿ya? Y eso también en la primera clase de canales abiertos vimos que era una de las principales diferencias con el flujo, entre el flujo en tubería y el flujo en canal abierto, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer para poder encontrar cómo calcular las pérdidas en flujo en canal abierto, vamos a hacer algo muy similar, ¿ya? Vamos a partir de un balance de fuerzas, muy similar al que hicimos para el caso de las tuberías, pero vamos a considerar ciertas sutilezas del caso en canal abierto, como por ejemplo, ¿ya? Que las alturas, ¿cierto? Y la sección de escurrimiento en la sección 1 y en la 2 no tienen por qué ser exactamente iguales, ¿ya? Como sí lo eran en el caso de las tuberías. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar un cierto volumen de fluido que está circulando en el canal, vamos a aplicar el balance de fuerzas, y nosotros ya sabemos cómo eso evoluciona, ya lo hicimos para el caso de las tuberías, que es un poquito distinto, pero es bastante análogo en cuanto al resultado al cual vamos a llegar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan aquí? Ahí está dibujado el peso. Tenemos siempre el roce, la fricción que se va a oponer al movimiento, y además tenemos las fuerzas de presión, ¿ya? En este caso, las fuerzas de presión no tienen por qué ser iguales, y en este caso no lo van a hacer si las alturas de escurrimiento son distintas, ¿ya? Si las alturas de escurrimiento fuesen iguales, y eso es una condición de flujo uniforme, según la hemos discutido, donde no cambia ni la altura ni la velocidad, entonces ahí claro que sí, las fuerzas de presión se van a cancelar. Pero acá lo vamos a hacer para un caso general, donde no necesariamente tienen que ser las alturas iguales, ¿ya? Javiera preguntaba respecto al roce del aire, en este caso no lo vamos a considerar, ¿ya? Porque en realidad es mucho menor que el roce que ocurre entre el fluido y las paredes, debido a la densidad que tiene el aire, ¿ya? Entonces, tomemos este elemento y hagamos entonces el balance de fuerza, ¿ya? Y lo vamos a hacer, vamos a pensar que este es un pequeño elemento diferencial, entonces le vamos a dar un largo delta X, vamos a considerar que acá vamos a tener una cierta presión, una cierta área de escurrimiento. A este otro lado vamos a usar una expansión, ¿cierto? Vamos a tener un P más cómo varía esa presión con X por el dx. ¿Ya? Vamos a tener lo mismo respecto al área, vamos a tener un área, ¿cierto? Que es el área de la otra sección, más cómo varía esa área en X por el dx. En esta sección vamos a tener una velocidad, y al otro lado entonces vamos a tener una velocidad más la variación de la velocidad en la dirección X, ¿ya? Y entonces no nos podemos olvidar del peso que está dibujado ahí, y además del esfuerzo de corte actuando entonces en las paredes del canal, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de momentum? ¿Cierto? El balance de fuerzas finalmente es una ecuación de momentum. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la sumatoria de las fuerzas, que en este caso vamos a considerar las fuerzas de presión, tenemos que considerar el peso, y además tenemos que considerar el roce. ¿Eso a qué tiene que ser igual? ¿A qué tiene que ser igual ese balance de fuerzas? O sea, esa sumatoria de fuerzas, en este caso. M por A, ya, sí. Recuerden la ecuación de momentum que vieron en el curso de mecánica de fluido, ¿cierto? ¿Cómo nos queda finalmente en el caso permanente y de fluido incompresible? ¿Ya? La ecuación de momentum lineal finalmente acá nos decía que tengo el ρ, el Q y V2 menos V1, ¿cierto? Ahora, en el caso que las velocidades son iguales, lógicamente el término a la derecha desaparece y me queda que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿ya?
Pero en este caso estamos considerando que puede haber variación entre la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? Entonces llamémosle aquí a la fuerza de presión 1, 2, 3 y a este llamémosle 4. Y la fuerza de presión en este caso nos va a quedar como tenemos en la sección de la derecha un P por A, ¿cierto? Que está empujando hacia la derecha, y al otro lado tenemos un P más dP en dx por dx, que es la presión al otro lado, y el área, ¿cierto? Y el área también cambia según eso, ¿ya? Y aquí entonces esto, lógicamente, hay algunos términos que se nos van a simplificar. Por ejemplo, nos va a quedar PA menos P por A. Después tengo un más un P por un delta de área, ¿cierto? Aquí vamos a simplificar este delta X con el otro. Y aquí también. Después tengo un dP por A ahí, y finalmente me queda un término que tiene que ver con el dP por el dA, ¿ya? Y todo eso es negativo. Aquí tengo varios términos y algunos son de orden superior, ¿ya? Entonces en este caso los vamos a dejar fuera. El término PA se nos va, ¿cierto? Este término que es dP por dA también es un término que son dos diferenciales, por lo tanto es de orden superior y lo vamos a asumir que es muy pequeño. Y nos quedan entonces estos dos términos, el P por dA y el dP por A, ¿ya? En este caso, las variaciones en dA esperamos que sean más pequeñitas que el dP, las variaciones en la presión, ¿ya? Y por lo tanto también podríamos considerar que este término lo podríamos dejar fuera, ¿ya? Acuérdense que la presión, ¿cierto? Un dP va a ser proporcional al gamma por la altura, ¿cierto? O en este caso no la altura tal cual, sino que una variación de la altura, un dH, ¿ya? Y por el otro lado, un dA va a ser igual a, pensemos, son dos dimensiones, podría ser un cierto ancho por un dH, ¿ya? Y por lo tanto el gamma en este caso va a ser mucho más considerable que el ancho que pueda tener el canal, y por lo tanto esas variaciones en la presión son efectivamente en general mucho más grandes que las variaciones que puedan haber en el área, si es que efectivamente la sección transversal del canal no haya cambiado. En general no cambia mucho entre dos puntos que están más o menos cercanos, ¿ya? Y por lo tanto este término nos queda como menos dP por el área, ¿ya? ¿Me siguen ahí hasta ahí? Y si es un río muy ancho, pregunta Gabriel, ahí tal vez podrían hacerse comparables, ¿ya? Pero acordémonos que el gamma vale 9.800, ¿ya? Entonces, un río que pueda tener dimensiones comparables sería efectivamente un tremendo río. Así que, en términos generales, el término dP le va a ganar al término dA, ¿ya? Por otro lado, tenemos el peso, ¿ya? Y aquí lo vamos a considerar como, acuérdense que tiene que ser el gamma por un volumen, ¿ya? Y aquí vamos a considerar entonces la dirección, en la dirección X, el largo del elemento que es dx, y para el área vamos a considerar un promedio entre el área en nuestra sección 1 y en la otra sección. Entonces sería un medio del área más el área por dA de x por dx, ¿ya? Y donde finalmente vamos a usar la misma aproximación y nos vamos a quedar entonces con que ese término dA no lo vamos a dejar fuera en comparación con el área misma, ¿ya? Por lo tanto es mucho más pequeño que el término del área, y finalmente esto nos va a quedar gamma
por dx. Aquí me faltó algo. Nadie me dijo. ¿Qué me faltó aquí? No, ¿qué? ¿El roce? No, estamos hablando del peso. ¿Qué me faltó ahí? Ah, sí. Claro, Nivaldo dice el seno, ¿cierto? Roge está incluido aquí con el gamma, ¿ya? Pero me faltó efectivamente el seno del ángulo, ¿ya? Y entonces esto también vamos a finalmente a dejar fuera el término del dA y nos queda como gamma dx, un medio de 2a, finalmente me queda el área, y el seno de alfa vamos a hacer el mismo arreglo que hicimos en el caso de las tuberías, y el seno de alfa es simplemente la variación del z en la variación de x, ¿cierto? Y por lo tanto lo podemos expresar como un menos de z en dx, y finalmente de nuevo vamos a sacar ese dx con el que está aquí abajo, y esto nos queda menos gamma por a por dz. ¿Ya? Entonces, si se fijan, empiezan a aparecer términos que son muy similares a cuando hicimos esto mismo en tubería. Después el término del roce lo vamos a calcular como un esfuerzo de corte promedio. Lo vamos a dejar así nomás por el momento, un perímetro mojado, ¿cierto? Acuérdense que el roce aquí actúa sobre el perímetro mojado, por lo tanto solamente en las paredes del canal, y por el elemento dx, y el término 4 acá nos queda rho Q por V, V2 en este caso, que es V más delta V en dx por dx, menos la velocidad en la otra sección, que es V, y el caudal también lo podemos expresar en términos de la velocidad, ¿cierto? Entonces esto nos queda rho por la velocidad por el área, que es el caudal, y finalmente por un dB, ¿cierto? Y ese término V en dB también lo podemos manejar y lo vamos a expresar finalmente como un medio de rho por A por el diferencial de B cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los términos de la ecuación, todos los términos al menos que intervienen en este balance de fuerza, y si se fijan, por un lado tengo aquí el término de la presión, por otro lado aparece el término del Z, aparece el esfuerzo de corte acá, y aquí aparece el término de la velocidad, ¿ya? Entonces, si los ordenamos todo esto, y lo voy a hacer aquí al ladito, ¿cierto? Voy a tener que menos dp por a, después tengo el peso que es menos gamma por a por un dz, después tengo el roce, que pasémoslo hacia el otro lado, y traigamos el término de la velocidad hacia el lado izquierdo, entonces me queda menos un medio de rho a dv cuadrado, y el roce al otro lado, ¿cierto? El término de la fricción. Y esa es una ecuación entonces diferencial que la podemos integrar, y si se fijan nos va a aparecer entonces el término de la presión, el término del Z, el término del V cuadrado, y al otro lado entonces este otro término que, haciendo la analogía con el caso del flujo en tubería, podríamos decir que este término de acá, dividiendo por el gamma y por el área, ¿cierto? Aquí se nos va a ir S y nos va a quedar un P partido en gamma, acá se nos van esos dos, y acá me va a quedar, se va el ρ, pero me va a quedar un G abajo, ¿cierto? Entonces se fijan que aparece la ecuación de energía. Una vez que uno integra, va a quedar el término del P partido en gamma en cada una de las secciones, lo mismo con el Z, y el término del B cuadrado. ¿Ya? Entonces finalmente nos va a quedar P partido en gamma más el Z más B cuadrado sobre 2G en la sección 1, menos
lo mismo en la sección 2 igual a ese término de arriba. ¿Ya? Aquí se me acabó un poco el espacio, pero espero que se entienda que finalmente a lo que llegamos es, y lo voy a poner aquí, lo voy a escribir de nuevo acá, P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2G menos P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2G igual a tau 0 por P por un cierto largo por el gamma y por el área. ¿Ya? Entonces finalmente llegamos a algo análogo a lo que llegamos en el flujo en tuberías, pero aquí hay una gran diferencia, y es que aparece el término de la velocidad. Y ahí aparece el término de la velocidad porque nosotros dijimos que las alturas de escurrimiento son distintas entre la sección 1 y 2, y si el caudal es constante, entonces las velocidades tienen que ser distintas. ¿Ya? Y ahí puede existir diferencia en velocidad. Y esto entonces es la energía en la sección 1, esto de acá es la energía en la sección 2, medida desde un nivel de referencia, porque ahora estamos considerando el Z, por lo tanto es la energía total. Y esto de acá entonces debería corresponder a nuestra pérdida de carga entre ambos puntos. ¿Ya? Pérdida de carga en este caso por fricción. ¿Ya? Y nosotros sabemos que esa equivale a un J por L, ¿cierto? Esa es la definición bajo la cual hemos venido trabajando. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces podemos, usando, justo me quedo encima, esa ecuación, ¿cierto? Que es la que usamos para el flujo en tuberías, pero que de igual manera es una ecuación que caracteriza el esfuerzo de corte, y por lo tanto también la podemos utilizar aquí, reemplazando esta expresión para el esfuerzo de corte aquí, ya nos va a quedar un medio de CF por ρB cuadrado por el perímetro mojado por el largo sobre gamma por A, y eso tiene que ser igual entonces a el J por L, ¿cierto? A nuestra pérdida de carga. Y de aquí, dado que los largos se van, podemos llegar a una expresión para el J o a una expresión para la velocidad, ya que es esta expresión que está acá. Esa expresión entonces nos relaciona la velocidad media del flujo con la pérdida de carga. ¿Ya? Y nos daría entonces una forma de poder estimar la pérdida de carga en un flujo en canal abierto, conocida la velocidad del flujo, o viceversa, ¿cierto? Si conozco la velocidad, entonces también podría estimar cuánto vale J. Ahora esto depende del radio hidráulico, acá, ¿cierto? Aparece el perímetro mojado y el radio hidráulico depende de la altura de escurrimiento. ¿Ya? Entonces no es tan directa la relación, de todas maneras hay que resolver cuál es la altura de escurrimiento. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión final del análisis de fuerzas que hicimos, y si se fijan, formalmente hemos llegado de nuevo a la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ya? El procedimiento que utilizamos es lo mismo, solo que ahora la sutileza es que aparecen los términos de velocidad en la energía, en la ecuación, porque no necesariamente son iguales. ¿Ya? Y recordemos también, ¿cierto?, que este coeficiente de fricción, acá este C sub F, se relaciona con el factor de Darcy mediante, aparece el factor de 4, ¿cierto? 4CF es igual al factor de fricción. ¿Ya? Y eso también es una definición que vimos en el curso en tubería, y eso nos permite pasar de esa ecuación a la otra. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se entendió cuál fue la derivación y cómo, ¿cierto? Para un flujo en canal abiertos llegamos a lo mismo que al flujo en tuberías, con la pequeña sutileza de que aparecen los términos de velocidad.
Parece que todo bien. Sí, ¿Sí? ya. Ya, excelente. Entonces, esta expresión de acá nos entrega una forma entonces de poder calcular pérdidas de carga, porque aparece el J, ¿ya? Ahora el detalle es que de nuevo aparece, ¿cierto? O el C sub F o el factor de fricción, ¿ya? Entonces no es directa y necesitamos encontrar alguna forma para poder determinar ahora cuánto vale esos coeficientes en el caso de canal abierto, ¿ya? Entonces ahí es donde aparece la fórmula de Chessy, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo Chessy? Chessy tomó esta fórmula de acá y lo que es constante, en el fondo el 2G sobre CF o el 8G sobre raíz de F, lo sacó para afuera y dijo, bueno, eso va a ser simplemente un coeficiente que vamos a tener que determinar en forma experimental, y la velocidad media entonces es ese coeficiente por esta raíz del radio hidráulico por la pérdida de carga, ¿ya? Entonces se define este nuevo coeficiente de fricción, que es el coeficiente de Chessy, ya que aparece acá en la ecuación para la velocidad media. Toma esa forma. El problema que tiene es que es dimensional, y por lo tanto hay que ser muy consistente con las unidades aquí, ¿ya? Y de hecho tiene esas dimensiones, L elevado a un medio, T a la menos 1. Es empírico además, ¿cierto? Y se tiene que determinar en forma experimental. Y lo bueno tal vez es que no es función del número de Reynolds si la pared es hidráulicamente rugosa, ¿ya? De igual manera que el factor F en tubería se podía independizar del número de Reynolds si caíamos dentro de este régimen rugoso, ¿ya? Y por lo tanto, dado que nos vamos a independizar del número de Reynolds en prácticamente todos los casos, o sea, imaginen que si los flujos en tubería caían dentro de este régimen altamente turbulento, los flujos en canales abiertos con mayor razón van a caer en su gran mayoría también en el régimen turbulento, ¿ya? Y eso entonces hace que este coeficiente, el coeficiente de Chessy, dependa solo del material de la conducción, del material del canal, básicamente, de las paredes del canal, ¿ya? Entonces aparecen varias formulaciones para este coeficiente C de Chessy, ¿ya? Y aquí está la nota histórica, ¿cierto? Porque lógicamente la de Bassin, que salió en 1879, ya poco se utiliza. La de Canguillet y Carter del 1869 se utilizó durante harto tiempo y fue muy popular en Europa, y introduce este coeficiente de fricción N, ya que va a ser bastante importante, porque después vamos a ver que lo toma Manning, el científico, el ingeniero Manning, y generaliza su uso y después se populariza tanto que es lo que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿ya? Entonces, esa fórmula, la de Canguillet y Carter, para determinar el factor C, se utilizó bastante, dependía de este factor de rugosidad. Como pregunta Catalina, aquí la pendiente del cauce y también, y del radio hidráulico, ¿ya? Entonces depende de varias cosas, depende, si se fijan, al depender del radio hidráulico, depende de la altura de escurrimiento, depende además de la pendiente y depende de la rugosidad, ¿ya? Después de Canguillet y Carter vino Manning, y él, de acuerdo a sus observaciones, él también recopiló muchas observaciones, tanto en cauce natural como en laboratorio, y él postuló entonces que este coeficiente C era proporcional al radio hidráulico elevado a un sexto. Y después él decidió seguir utilizando este coeficiente N, que en principio había sido postulado por Canguillet y Carter, y finalmente también dijo que este coeficiente C era directamente proporcional al inverso de la rugosidad, ¿ya? Y así como Manning y como Canguillet y Carter y Basing, hubo muchos otros que también postularon distintas expresiones para poder calcular este coeficiente de Chessy, ya que finalmente nos permite entonces encontrar la relación entre la velocidad y la pérdida de carga, ¿ya? Y ahí
Aquí les nombramos algunas. Algunas son más utilizadas que otras. La de Manning, sin duda, es la más utilizada. La de Strickler también es utilizada y esa la van a ver en el curso de hidráulica aplicada porque Strickler da una formulación que permite calcular este factor de rugosidad dependiendo de la granulometría del cauce. Entonces, cuando se estudia el transporte de sedimentos, es bastante importante. Luciano pregunta cuál es este M de Basin, y la verdad es que yo tampoco me acuerdo bien qué significa. Lo podemos buscar y se lo podemos contar después, pero la verdad es que está tan en desuso que encontrar la información tal vez va a ser bastante complejo, ¿ya? Como les decía, llegó Manning en 1890 y él postuló esta expresión para el coeficiente HC, ¿ya? Y utilizando entonces esa expresión, la metemos en la fórmula HC y finalmente podemos encontrar entonces una formulación para la velocidad media del cauce y que después la podemos transformar en términos del caudal, ¿cierto? Usando Q igual velocidad sobre área, llegamos a esta otra, la reordenamos un poco y esta es la forma más típica de la ecuación de Manning, ¿ya? El N, Nicolás, es un coeficiente de rugosidad. Ya vamos a ver de qué depende y es súper importante, ¿ya? Y cuantifica entonces los efectos, ¿cierto?, de la rugosidad del cauce sobre el flujo. De igual manera que el parámetro de la rugosidad relativa lo hacía en el flujo en tubería, ¿ya? La analogía es la misma. El tema aquí es que esta ecuación, como el coeficiente HC era dimensional, por lo tanto tenía unidades, la ecuación de Manning varía de forma si usamos el sistema de MKS y el sistema de unidades inglesas, ¿ya? Entonces aparece este factor 1.486 para transformar de los metros a los pies, básicamente, ¿ya? O a los pies cúbicos, si no me equivoco, ese es el factor de transformación. Pero nosotros aquí vamos a estar trabajando en MKS y por lo tanto esa forma de la ecuación es la que finalmente vamos a trabajar, ¿ya? Y esta ecuación entonces nos relaciona caudal, pérdida de carga, altura de escurrimiento mediante el radio hidráulico y el área, la geometría también, ¿cierto? Porque el área y el radio hidráulico van a depender de la geometría y la rugosidad, ¿ya? Entonces, con esta ecuación, aquí finalmente llegamos a una expresión para poder calcular pérdidas de carga. Catalina tiene una pregunta. Catalina, ¿cómo se trabaja el J? El J se trabaja de la misma manera que en tuberías. Acuérdense lo que representa el J, y quizás se me fue mencionarlo, ¿cierto? El J sigue siendo la pérdida de carga unitaria. Y por lo tanto, es metro sobre metro, y la tienen que multiplicar por un largo de canal para poder entonces obtener cuál es la pérdida de carga. Y entonces nuestra ecuación de energía, ¿cierto?, queda como la carga, ¿cierto?, en la sección 1 igual a la carga en la sección 2 más lo que se pierde por energía, ¿ya? El detalle, claro, de cómo usarla lo vamos a ver en un par de clases más, pero conceptualmente es lo mismo, ¿cierto? Y como todavía tienen fresco lo del flujo en tubería, se trabaja de la misma manera, representa exactamente lo mismo. Va a ser la pendiente de la línea de energía, y si la multiplicamos por el largo, entonces nos da la pérdida de carga total entre dos secciones del canal, en este caso, ¿ya? Ahora, uno de los grandes problemas con la ecuación de Manning es el factor N, ya la rugosidad. Y recuerden en la primera clase de canales abiertos, cuando vimos el video del río Mapocho, ¿cierto? Cómo variaba el río a lo largo de su recorrido, cómo variaba en cuanto a material, cómo variaba en cuanto a geometría, ¿cierto? En algunas partes estaba encauzado
con paredes de cemento, en otras partes era rocoso, en otras partes era más de tierra. Entonces, determinar este factor N que da cuenta de la rugosidad, que finalmente contribuye a generar la resistencia, ¿cierto?, al flujo, es bastante complicado en canales abiertos, al contrario de lo que sucede en tubería, ¿cierto?, donde el valor de la rugosidad está súper bien estudiado porque los materiales son finalmente muy pocos, el PVC, el acero o el hormigón tal vez. ¿Ya? Entonces, la medición del N, y como esto se produce, ¿cierto?, artificialmente, la rugosidad era algo que no era complejo de conocer, pero aquí en canales abiertos es totalmente lo contrario, ¿ya? A no ser que sea un canal artificial, por ejemplo, revestido en hormigón, donde ustedes ahí sí podrían conocer de buena manera cuál es la rugosidad efectiva, ¿ya? Entonces aquí lo que les mostramos, ¿cierto? En el eje X tenemos N, este factor de rugosidad que aparece en la ecuación de Manning, y en el eje Y tenemos la rugosidad absoluta, tal como la conocimos en tubería, ¿ya? Entonces el E representa efectivamente las irregularidades de los materiales, y este N, entonces, es este factor que da cuenta de la rugosidad en la ecuación de Manning, ¿ya? Entonces aquí uno puede hacer un manejo y encontrar una relación entre la rugosidad absoluta y el N de Manning, ¿ya? Esto está bien detallado en los apuntes. Y aquí podemos observar básicamente que a medida que para valores pequeños de esta rugosidad absoluta, no existe gran variación respecto al N de Manning, ya en esta zona baja. Independiente de cuál sea el radio hidráulico, independiente de qué tan grande o qué tan pequeña sea la sección de escurrimiento, ya que eso es más o menos lo que representa el radio hidráulico. Fíjense que acá hay distintas curvas, ya, y esas curvas están dadas por esta formulita. Y acá lo que se hace, ¿cierto? Uno, con la ecuación de Chesy, y combinando la ecuación de Chesy y la ecuación de Manning, uno podría encontrar una relación entre el F y el N, ¿ya? El factor de fricción y este factor de rugosidad de Manning. Después, ¿cierto? Nosotros el F sabemos cómo calcularlo, lo vimos en las ecuaciones en el flujo en tubería. Y por lo tanto, considerando que en canales abiertos vamos a tener una situación casi con 100% de seguridad de flujo rugoso, podríamos utilizar la ecuación de flujo rugoso de tubería para determinar el F, y acuérdense que el flujo rugoso en tubería dependía solamente de este parámetro E, ¿ya? Y ahí podríamos entonces cruzar esas ecuaciones. Gonzalo, el E es la rugosidad absoluta, tal como la vimos en el flujo en tubería, las irregularidades del material, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente podemos llegar a una expresión como la que se muestra acá, ¿cierto? De el coeficiente N de Manning versus esta rugosidad absoluta, ¿ya? Y lo interesante de esta ecuación es ver que para valores pequeños de esta rugosidad absoluta, no hay una variación grande en el N, independiente de cuál sea el radio hidráulico, independiente del porte de la sección, ¿ya? Pero en las partes superiores, por ejemplo, acá, si ustedes toman un valor de una rugosidad absoluta de 0.1, en este caso está dado en pies, ¿cierto? El N puede tomar varios valores, el rango sería todo ese, dependiendo del radio hidráulico de la sección, ¿ya? Entonces, tiene una cierta dependencia en la hidráulica del problema. No es tan absoluto como esta rugosidad, ¿cierto? Que es una medida de la irregularidad del material. Este factor N va a depender, por ejemplo, del radio hidráulico de la sección. Y puede variar bastante de acuerdo a ese mismo radio hidráulico. Y eso finalmente se puede traducir en errores de diseño, que uno va a pensar que el canal
puede ser capaz de llevar tal caudal, pero en realidad al estar mal estimado el N, ¿cierto? En la rugosidad del canal, finalmente ese canal va a llevar mucho, pues va a ser capaz de transportar menos caudal del que uno realmente lo cree. ¿Ya? Como les digo, estas ecuaciones están detalladas en los apuntes y es por eso que no las deducimos aquí, pero lo que hay que llevarse de este gráfico es eso, ¿cierto? El coeficiente de Manning depende del radio hidráulico y puede ser bastante variable en rangos altos de rugosidad absoluta, de acuerdo a la forma de la sección. ¿Ya? ¿Hay preguntas respecto a esto? ¿Estamos bien? De a poco, a medida que nos vayamos metiendo en los problemas, todo esto va a ir tomando un poco más de sentido. ¿Ya? Tal vez como recién estamos entrando en el cálculo de canales abiertos, todavía es un poco difícil agarrar todos los conceptos. ¿Ya? Entonces, y esto lo dijo el mismo Manning, ¿ya? Que este factor N no es constante ni para un mismo canal, porque como vimos va a depender de la altura de escurrimiento, al depender del radio hidráulico. Depende de la velocidad, porque depende de la altura y del radio hidráulico, y de muchas otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto él mismo recomendó que era mejor no usarla. ¿Ya? Esto lo dijo el mismo Manning en 1892. ¿Ya? El hecho de que lo hayamos seguido utilizando lo vamos a mencionar en unos minutitos, ¿ya? Pero en términos generales, este N depende de un millón de cosas, ¿ya? De la rugosidad superficial efectiva, va a depender si el canal tiene vegetación o no, ¿cierto? Porque lógicamente la vegetación va a introducir resistencia adicional al flujo. Si el canal es recto o no, ¿cierto? Y eso es el alineamiento. Si tiene muchas irregularidades, grandes rocas, obstrucciones al flujo, lógicamente esta rugosidad va a cambiar. Sedimentación y socavación, eso implica que pueden haber cambios en el tiempo, ¿cierto? Si se socava o se sedimenta, cambia la geometría del cauce, obstrucciones del caudal, material en suspensión, cuando depende de una gran cantidad de factores. ¿Ya? Y es por eso que tal vez Manning dijo, en realidad, tal vez mejor no usarlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que desde que Manning puso o postuló su fórmula, se generaron en las grandes escuelas, ¿cierto? En Europa y en Estados Unidos, manuales de cálculo de hidráulica, aquí como ven el Handbook of Hydraulics de King, en 1918, esta es la versión americana, ¿cierto? McGraw-Hill, y por el otro lado tenemos a Flamand con su libro Hidráulica, que también era un manual de cálculo que fue desarrollado en Europa. ¿Ya? Y estos dos grandes manuales recomendaban el uso de la ecuación de Manning para el cálculo de pérdidas de carga en canales abiertos. ¿Ya? Y es lo que se muestra aquí en este cuadrito. Ya este es el Handbook of Hydraulics y se recomienda entonces la fórmula de Manning con este factor N y se dan algunos valores de N aquí. ¿Ya? Y también acá dice, entonces, los cálculos, ¿cierto? En canales abiertos se pueden realizar utilizando la ecuación de Manning. Y ahí de nuevo la vuelven a reforzar. ¿Ya? Entonces, probablemente nadie se enteró que Manning en algún momento dijo que tal vez no era el óptimo para proceder, pero como ya estaba en estos manuales, se popularizó enormemente en el ámbito de la ingeniería y hasta el día de hoy seguimos utilizando la ecuación de Manning para calcular pérdidas de carga en canales abiertos. ¿Ya? Es como la nota histórica. El Pablo pregunta si los N es empírico. Es totalmente empírico, ¿cierto? No hay una forma analítica de poder obtenerlo. Y bueno, hay recomendaciones de qué valores se pueden utilizar. ¿Ya? Ahora esto no garantiza que esto les vaya a dar buenos resultados a ustedes, pero sí es un punto de partida. ¿Ya? Y estamos casi en la hora, así que vamos a terminar por aquí.
Esta está tomada del hidráulica de canales abiertos del Vente Show. Para distintos tipos de materiales recomiendo un mínimo, un medio y un máximo. ¿Ya? Entonces, hay bibliografía, hay fuentes de información donde se puede obtener cuánto debería ser un valor promedio de este coeficiente de Manning. Ahora, la experiencia siempre es súper relevante, y la experiencia de ingenieros más senior, de alguien que ya haya trabajado en ese río o en ese canal anteriormente, lógicamente eso tiene harto peso en cuanto, porque ya se debe haber hecho algún tipo de calibración previa de cuánto debería ser este coeficiente de Manning. ¿Ya? Pero no deja de ser un problema. ¿Ya? Y un gran problema cómo determinar ese coeficiente, porque después, cuando ya empecemos a calcular, nos vamos a dar cuenta que utilizando un valor de este coeficiente de rugosidad u otro un poco distinto, los valores de las alturas de escurrimiento que uno obtiene son bien distintos, o pueden llegar a ser bien distintos. ¿Ya? Entonces, estimar este coeficiente de Manning de rugosidad de la mejor manera posible es una de las grandes tareas aquí en el flujo en canales abiertos. ¿Ya? Y bueno, dejémoslo hasta aquí. Lo del flujo uniforme en realidad es cortito y lo podemos ver la próxima semana para que podamos tomar eso como partida y después continuar con lo que sigue. ¿Ya? Excelente. Entonces, preguntas. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que hayamos visto muy rápido? Probablemente sí, la parte de la derivación tal vez la vimos un poco rápido, pero de ahí lo que tienen que ver, ¿cierto? Agarrado es que era un análogo a lo que vimos en tubería y finalmente llegábamos a la ecuación de Darcy-Weisbach de igual manera. ¿Ya? Gabriel, ¿cuándo empiezan las ayudantías? Esta semana tengo entendido. Sí. Esta semana deberían empezar. ¿Ya? Catalina. Catalina. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que tuve problemas de internet mientras explicaba el gráfico de la rugosidad relativa con el N y no entendí muy bien cómo para una misma rugosidad absoluta había varios N. Entonces quería saber si podía volverlo a explicar, que estaba esperando que terminara. Sí, no hay problema. Lo que pasa aquí es que cuando uno plantea la equivalencia entre esta rugosidad absoluta y el N de Manning, queda en función del radio hidráulico también. ¿Ya? Entonces, aquí te fijas que hay distintas curvas dibujadas y todas esas son para distintos radios hidráulicos. Ya el radio hidráulico, piénsalo como una medida de la forma o el porte de la sección. ¿Ya? Entonces, efectivamente, para una misma rugosidad absoluta, llamémosle 0,1, el coeficiente de Manning varía bastante de acuerdo a la forma y el tamaño de la sección. ¿Ya? Y eso lo puedes pensar en el fondo si la sección es más grande, tal vez más profunda, las rugosidades, ¿cierto? No van a afectar tal vez en gran medida el flujo turbulento que ocurre hacia el interior. Ya lo mismo que ocurría en tuberías. Ahora, si la sección es más pequeñita, más chica, entonces esas rugosidades tal vez sí van a afectar un poco más. Entonces ahí te fijas que en función del radio hidráulico, este N puede ser más grande o más pequeño, aun cuando la rugosidad absoluta del material, pensemos por ejemplo el tamaño de la roca, sea la misma. ¿Ya? Ya, profe. El efecto sobre la hidráulica va a ser distinto dependiendo del radio hidráulico de la sección. Ahí me quedó clarísimo, es que justo esa parte se me cortó, entonces Ya. no había quedado un poco colgada. Muchas gracias. Y lo otro es que, bueno, en la parte de abajo del gráfico, esa variabilidad no es tan pronunciada, ¿cierto? Entonces Claro. aquí, si te fijas ahí, el rango se acota cada vez más, o incluso por aquí, ¿ya? Entonces cuando las rugosidades absolutas son más bien pequeñas, el N no cambia mucho con el radio hidráulico, pero cuando son más altas, ahí sí puede haber gran variabilidad. Ya, bueno. Gracias, profe. Ya. Ya, pues entonces, quedemos hasta aquí y nos volvemos a encontrar entonces el lunes. Durante la tarde les vamos a publicar la información respecto de las fechas del certamen y más detalles respecto de las evaluaciones. ¿Ya? Ya. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, chao.
Bastián, Chao, profe, gracias. tienes la mano arriba. Sí, profe, justo iba a preguntar por el tema de los certámenes de la ponderación. Lo Se iba vamos a a correr subir. la regla del 55. Lo vamos a subir. Vamos a subir Ya. todo Vale. el detalle. ¿Ya? Vale, gracias. De nada. Chao, profe. Chao, Chao, chao. 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 Chao, chao.